pasaje bastante conocido por todo, pero que Dios va a querer siempre hablar algo nuevo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Y se renueva cada día. Amén. Josué capítulo 1, versículos 3 al 9. Vamos a llegar al partir del versículo 2 igual, donde el Señor le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dijo Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Geteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué linda promesa de parte del Señor. Amén. Estamos en el mes de marzo, en el mes de la mujer, dicen algunos, ¿no? El otro día ahí celebraron el 8 de marzo celebraron el Día de la Mujer. Feliz día para todas. Espero que hayan pasado bien, no hayan destrozado nada en sus casas, ahí, ¿no? Bien, que haya sido un día bendecido. Antes se celebraba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, era antes. Ahora no, de la mujer. Y si trabaja o no trabaja, no importa, es el Día de la Mujer. Que se recuerda entonces, ese día es básicamente una lucha por los derechos, ¿verdad? Que la mujer antiguamente, sabemos que la historia nos dice que le costó a la mujer ganar el derecho, ¿no? Adquirir sus derechos, por así decirlo. Ya que las mujeres trabajaban antes unas cuantas horas, 16, no sé, un tiempo bastante, ¿no? Pero le pagaban menos que las mismas horas que hacían los hombres. Dice la historia que en la Revolución Francesa, ya en el 1789, las mujeres se unieron con los hombres, con los trabajadores, porque ahí era toda una explotación en esa época, para adquirir derechos también. Pero los que ganaron los derechos fueron los hombres, ellas se quedaron como que un poquito relegadas y bueno, siguieron la lucha, siguieron luchando. Fueron entonces las mujeres con el correr de la historia ganando derechos. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en Uruguay, ¿saben en qué año votaron las mujeres? Creo que fue uno de los primeros países de Sudamérica que Uruguay le permitió votar a la mujer. Allá por el 1938 fue la primera vez que la mujer tuvo el derecho, ¿verdad?, a votar, a elegir ahí las autoridades por primera vez aquí en Uruguay. Lógicamente que nosotros, la Iglesia de Dios, está a favor de los derechos de la mujer, no está en contra totalmente de la discriminación. También entendemos que hoy en día, tristemente, el movimiento del feminismo ha contaminado lo que es esa sana revolución de la mujer, esa sana lucha por los derechos, ¿verdad? Eso sabemos que está contaminado. Pero hoy no quiero hablarte del movimiento de la mujer ni nada por el estilo, pero sí, si quieres saber un poquito más, ahí profundizar qué dice la Biblia acerca de esto, si la Biblia, porque mucha gente cree que la Biblia es machista, en cuanto a la Biblia no es machista. Pero si quieren saber más acerca del tema, bueno, los invitamos a que sintonicen el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí en la FM 88.7, FM Sueño, que tiene FM de acá, en el programa Manual de Vida, que comenzamos nuevamente la Biblia Manual de Vida. Estaremos hablando acerca de este tema, un poquito más. Pero hoy de eso no quiero hablar. De lo que quiero hablarte es de aprovechar ese esfuerzo, ¿verdad?, que hicieron las mujeres para conquistar su derecho. Y lo que quiero hablarte es de esforzarnos nosotros por conquistar las promesas que Dios tiene para nosotros. El domingo pasado hablaba de que Dios puede hacer que el tren de la vida vuelva a pasar nuevamente por nosotros. Recuerdan que muchas veces pensamos que el tren de las oportunidades pasa solamente una vez en la vida y si no te subís a él, marchaste.
Pero Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios que restaura. Dios dice la Biblia en el Eclesiastés 3:15 que Dios hace que la historia se repita. O sea que en ese que le hablaba de eso, que Dios es un Dios de oportunidad. Y en el pasaje que leímos aquí de Josué, encontramos a una nación que por 40 años había perdido el tren. 40 años antes, el pueblo de Israel había perdido la oportunidad de subirse al tren de conquistar la tierra prometida. 40 años atrás se encontraban prácticamente que en el mismo lugar, con el Jordán, río Jordán ahí adelante, por cruzar, por conquistar la tierra prometida, pero ¿qué pasó? Dejaron pasar el tren. Ahí se olvidaron del equipaje, ahí se olvidaron del pasaje, del pasaporte, y cuando quisieron acordar, se fue el tren y pasó la oportunidad. 40 años ahí. Pero Dios, como Dios es un Dios que cumple las promesas, volvió a hacer que ese tren pasara por su vida. Se encontraban ahí nuevamente donde se habían encontrado tiempo atrás. Pero esta vez ellos sabían que esa era la oportunidad de su vida y que no iban a dejar pasar otra vez ese tren para estar otra vez 40 años ahí en el desierto. Ellos tomaron entonces la decisión de esforzarse para alcanzar las promesas que Dios tenía para su vida. La generación anterior había tenido la misma oportunidad, pero no supieron aprovechar la oportunidad, no le creyeron a Dios. Dice la Biblia, no sé si ustedes recuerdan el pasaje ahí en Número, que enviaron 12 espías. ¿Recuerdan? Para reconocer la tierra, porque había algunos que Dios lo había sacado de Egipto, había destrozado de Egipto, le había abierto el mar rojo, pero ellos como que capaz que no van a la tierra, mirá que capaz que Dios, mirá por ahí arribita, sacó una foto medio rara, viste que la foto a veces engaña, ¿no? Según donde la tomen, ¿no? Entonces, mandan a un espía para averiguar. Y fueron 12 espías. Y de los 12 venían todos contentos, trayendo un fruto, cuenta la Biblia que era un racimo de uvas, si se cree, ahí cargaban todo, porque la tierra era buena, decían, pero no vamos a poder conquistar. O sea, todos dieron el consenso de que la tierra era buena, pero que no iban a poder conquistar. Todos, menos 2 personas, menos Josué y Caleb. Por eso no se subieron al tren, no le creyeron a Dios. Caleb y Josué decían, pero sí, Dios está con nosotros, ellos van a ser derrotados, lo vamos a comer como pan. No podemos, porque aquello. ¿Qué pasó? Bueno, 40 años en el desierto. 40 días habían tardado en recorrer la tierra, ahí en ver si era buena. Bueno, un día por cada año, un año por cada día, 40 años vagando en el desierto. Ahora bien, con Cristo la victoria está asegurada. Simplemente nosotros tenemos que esforzarnos por conquistar y alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Estamos en un año donde Dios prometió que iba a restituir todo lo perdido. Todo lo que hemos perdido en este tiempo atrás, ¿verdad? Por haber hecho las cosas mal delante del Señor, por haber permitido, ¿verdad?, que el diablo se meta en nuestras vidas, por no hacerle caso a la palabra de Dios, hemos perdido tiempo. Y que a veces añoramos recuperar todo lo que hemos perdido. Bueno, Dios dice en su palabra que Él nos iba a restituir todo lo que había comido, quitado la langosta, el saltón, el rebotón. Dice la Biblia, dice que vamos a comer hasta saciarnos y que nunca más vamos a ser humillados, dice la palabra del Señor. O sea, estamos en esa etapa, pero también entendemos que necesitamos esforzarnos más por buscar más de Dios, más de su amor. Dios tiene para darnos mucho más de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, pero está en nosotros cuántas de sus bendiciones vamos a recibir. Israel, el pueblo de Dios, se encontraba a las puertas de la conquista. Ahí, estaba ahí. Dios les había rescatado de la esclavitud de Egipto. Por su desobediencia habían pasado 40 años dando vueltas en el desierto, pero ahora tenían la oportunidad de ver cumplidas las promesas de Dios para sus vidas y no la iban a despreciar nuevamente. Como tú y yo en este tiempo no vamos a desaprovechar la oportunidad que Dios nos da. Ya basta de haber estado bastante tiempo lejos del propósito de Dios, apartados de los planes de Dios. Ahora es un tiempo donde nos debemos de encaminar en el Señor nuevamente y conquistar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, en este mes de marzo, en el cual se recuerda la lucha y la victoria de las mujeres, nosotros comenzaremos a esforzarnos por conquistar lo que Dios prometió para nuestras vidas. Vamos a esforzar. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que estar seguros que la conquista viene de parte de Dios. Dios ya le había dado la victoria. ¿Por qué? Porque Dios fue quien liberó al pueblo de Israel de Egipto. Dios levantó y comisionó a Moisés que sacara de la esclavitud a su pueblo.
¿Recuerdan el pasaje en el libro de Éxodo cuando está la zarza ardiendo que no se apaga y él dice, va a ver qué es esto que ocurre? Y bueno, Dios ahí lo comisiona a Moisés. Dios, ¿por qué lo comisiona? Porque Dios había visto la aflicción de su pueblo. Dios había visto que los egipcios estaban subyugando, habían hecho esclavos, ¿verdad? El pueblo de Israel lo tenían oprimido, ya no tenían la libertad que tenían cuando habían entrado en Egipto, cuando José era bastante conocido, era la segunda mano del faraón. Luego, ¿qué pasó? Murió ese faraón, murió ese José, se levantó otro faraón que no conocía a José, ni le importaba a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Esclavizó a los israelitas. Pero Dios es un Dios que ve. Dios ve la aflicción de su pueblo, entonces se levantó ese tiempo. Dios interviene y comisiona a Moisés para la tarea de liberar. Tarea que Moisés, qué casualidad también, que tuvo que esperar 40 años también Moisés. Porque Moisés pensó, él sabía que Dios lo iba a levantar, pero ¿qué pasó? Se apuró, ahí mató a un egipcio, ¿verdad? Se quiso poner por rey y se tuvo que esconder ahí, tuvo que huir del faraón. Pasó 40 años cuidando las ovejas de su suegro, ahí, de Jetro, hasta que un día la zarza se le prende delante de él, hasta que un día Dios lo levanta y le dice, bueno, ahora es el tiempo. El tren de la oportunidad también pasó nuevamente por Moisés. Ahora era el momento, ahora lo iba a hacer, iba a rescatar porque Cristo estaba con él, porque Dios iba con él. O sea, la presencia de Dios iba con Moisés ahí y le daba el valor para presentarse delante del faraón y decirle, deja ir libre a mi pueblo. Dios ya había dado la conquista, por eso nosotros tenemos que esforzarnos a ir por cruzar ese Jordán. Dios con una mano dura destruyó a Egipto, ya que este no quería dejar ir a Israel. Que se van a levantar muchas dificultades, se van a levantar. Moisés fue confiado que pensó que bueno, voy con Dios y esto dura un par de semanas y ya está. Un año le costó al faraón dejar ir libre a Israel. Un año ahí batallando con el faraón. El faraón entonces no se la hizo fácil a Moisés. ¿Por qué? Porque cuando dice, sí, quieren vacaciones, quieren licencia, como le dijeron a una hermana, quieren licencia, no, espera también que viene. ¿No? Están ociosos, dice el faraón, están ociosos. ¿Saben qué? Misma cantidad de ladrillo, pero la paja la van a tener que ir a buscar ustedes. Ellos tenían que hacer cierta cantidad de ladrillo, ¿verdad? Pero los mismos egipcios le traían la paja, pero yo quiero la misma cantidad, pero con más tarea. Le dijeron, están tan ociosos, dice el faraón. ¿Y qué pasó? Se endureció el corazón del faraón. Le puso más tarea, más carga, más exigencia. Pero ¿saben qué? Esto hizo que en Israel, el pueblo de Dios, se despertara el deseo por irse de ahí. Porque, claro, los oprimieron más. Entonces Israel, dice, primero se enojaron contra Moisés, pero después fue despertando en ellos el hecho de decir, me voy. Ya no aguanto más, no quiero estar más en esta situación de esclavo. Quiero ser libre de esta situación. Y fue despertando en ellos. Y Dios usó las plagas para que tanto Egipto como Israel conocieran el poder de Dios y la autoridad que Dios tiene sobre toda cosa creada. Recuerden que las primeras plagas fueron tanto para los egipcios como para los israelitas. Luego él dijo, yo pongo un límite. Vas a ver, las plagas fueron solo para los egipcios, para el pueblo de Dios no hubo ninguna plaga. Había moscas, había ranas, todo en los egipcios, pero ¿qué pasó con los hijos de Dios? ¿Dónde estaban en la tierra de José? Nada. Había tinieblas en Egipto, pero el sol allá estaba saliendo. ¿Por qué? Porque Dios hace la diferencia con sus hijos. Dios hace la diferencia, Dios interviene. De la misma manera que Dios rescató a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Cristo nos rescata a nosotros de la esclavitud del pecado. Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque Dios ve los sufrimientos de nosotros. Así como Jehová, el Señor, vio la aflicción de Israel, Cristo conoce nuestro sufrimiento. Cristo ve, Él sabe lo que vos estás pasando, sabe lo que estás atravesando. ¿Cómo no va a venir a darte libertad? Dios te conoce, Él sabe por lo que estás atravesando, por lo que estamos sufriendo. Sabe que sin Él no puedes salir de la situación en que nos encontramos. Necesitamos la ayuda de Dios. El ser humano por sí solo no puede salir de las garras del pecado, de las ataduras espirituales que esa lleva. Necesitamos a Cristo, que es el que nos hace libres. Por más que nos esforcemos por hacer las cosas bien, si no estamos en Cristo, terminamos haciendo las cosas mal. Y lo digo por experiencia cuando uno andaba lejos de Cristo. ¿Verdad? Quería hacer las cosas bien, entendía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía. Había como una fuerza, algo más grande que te llevaba a hacer lo malo, que era el pecado que moraba en nosotros, como dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Lo que quiero hacer no lo hago, dice.
¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Solo mediante la aceptación de Jesucristo, de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, es que encontramos perdón, en que encontramos descanso, en que encontramos sanidad para nuestras vidas, ¿verdad? Restauración. Jesucristo dice que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y que si el Hijo nos libera, si Cristo nos liberta del pecado, seremos verdaderamente libres, ahí de toda atadura, libres de toda esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene que morar en nosotros, ya no se tiene que enseñorar de nosotros. Cristo es nuestro Rey. Amén. Para eso es que nos hace libres. Libertad de la libertad de las aflicciones. Eso es lo que nos promete Jesús que quiere hacer en nuestras vidas. Dios entonces es quien nos da la conquista, porque es el quien nos rescata. Dios es quien le da la promesa de poseer la tierra. Dios rescató a Israel de Egipto con un propósito. No lo rescató y bueno, ahora vayan deambulando ahí siendo nómadas en el desierto por 40 años. No, Dios lo rescató. El propósito era llevarlo a una tierra de abundancia. Gracias, dice Éxodo 3:8, dice, por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Dios quiere prosperarte. Dios quiere llevarte a otro lugar, Dios quiere llevarte a otro nivel. Ahí quiere rescatarte ahí de esa oscuridad donde a veces nos metemos, ahí donde a veces metemos la pata y estamos ahí. Dios quiere llevarnos a otro lugar. Dios nos rescató, nos libró del pecado. ¿Para qué? Para darnos una nueva vida. Somos nuevas criaturas en el Señor. Dios nos rescató del pecado, como le dije, para darnos una vida y vida de abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios es un Dios de propósito. Él tiene planes para tu vida que tú no te imaginas. Tú no te imaginas lo que Dios tiene para tu vida. Ahí Dios tiene grandes planes para ti. Tú no sabes los planes que Dios tiene para nosotros como iglesia, ¿verdad? No lo sabemos. Si sabemos que son grandes, que son mejores que nosotros. Sueña grande con el Señor. Ni te imaginas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Y además de tenerlo, Él quiere que lo tengamos. Amén. Solamente te está pidiendo que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas ni desmayes, que Él estará contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad? La conquista. Tenemos que esforzarnos por conquistar lo que Dios ya te prometió, lo que Dios ya te dio. Porque lo que Dios te lo dio para vos es tuyo. No te lo va a sacar nadie, es tuyo. Así que esforcémonos. Dios tenía un plan con Israel, un plan que no había empezado cuando lo sacó de Egipto, sino que ese plan había empezado cuando Dios llama a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de la casa de tu tierra, de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. Ahí el propósito de Dios era formar una nación santa, una nación apartada, para que de esa nación viniera el Mesías, para que de esa nación naciera Jesucristo, para que hiciera la obra redentora en la cruz. No es que Dios eligió a Israel de forma ahí arbitraria, porque a veces cuando leemos por arriba decimos, los israelitas eran el pueblo, eran mimosos del Señor. No, Dios lo formó, Dios lo creó, Dios fue el padre de Israel. Ahí lo creó, lo rescató, lo formó, escogió a Abraham, que fue el padre de la fe, lo apartó de su entorno para que de su descendencia viniera Cristo. El plan de Dios para tu vida y mi vida no empezó hoy, sino que empezó hace tiempo. Gracias. Empezó desde el vientre de tu madre, dice la palabra del Señor. Jeremías 5:1 dice, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que naciera, te santifiqué. Dios ya te conocía desde antes, desde ese tiempo. O sea que el plan que Dios tiene para tu vida no comenzó ahora, no comenzó hace un par de años, no es que vos lo pusiste en pausa, sino que comenzó ahí desde el vientre de tu madre. Ya Dios tiene un plan para tu vida. Empezó, ¿sabes qué? Cuando con la primera oración que alguien hizo por ti, cuando alguien hizo por mí. Ahí, en esa vida que alguien oró por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, ahí empezó el plan de salvación en nuestra vida. Yo creo, estoy convencido que el plan de mi vida, así para mi familia, comenzó con mi bisabuelo, allá en Salta. Ahí, mi bisabuelo era borracho, le gustaba tomar, se tomaba hasta el alcohol de vino. Ahí dice que le ponía un poquito de aceite ahí para sacarle un poco de tufo y se le mandaba. Pero no recuerdo bien la edad que tenía, pero en sus últimos, tal vez que 5 o 10 años de vida, conoció al Señor. Ahí, y peleaba ahí con mi bisabuela, ¿no? Mi abuela Sandra, que le decíamos la Sandra, no me acuerdo cómo se llama así, le decíamos la abuela Sandra.
ahí, y dice que discutía. Ella como que se burlaba de él, ¿no? Y él decía, me insulta, me estás insultando un hijo de Dios, le decía, ¿viste? Pero está, siempre oraba, lo que cuentan ahí que oraba. Fallece mi bisabuela y queda mi bisabuela. Estoy hablando de estos años que yo ni sabía que yo era cristiano, me enteré mucho tiempo después, hasta yo después de conocer a Cristo. Resulta que cuando mi bisabuela también se daba cuenta que ya necesitaba pastir, ¿no? Que el arpa estaba tocando cerquita, dice que le habló con una de las parientes ahí, le pidió que viniera el pastor, ¿verdad? Que había estado pastoreando a mi bisabuela. Y antes de partir, con el Señor se entregó a Cristo. Y estoy seguro que el plan de salvación de nuestra familia comenzó a verse con mi bisabuelo, ese borracho, ¿verdad? Que le buscaba el alcohol el azul, el primo, todo, comenzó ahí. ¿Por qué? Con esas oraciones. O sea, sigamos orando por nuestros hijos, sigamos orando por nuestras generaciones, que no sabemos a cuántas generaciones después nosotros podemos alcanzar. El plan de Dios siempre no comienza de un día para el otro. Dios ya lo conoce, Dios creó el propósito que tiene para ti ya desde el vientre, que estabas en el vientre de tu madre, cuando te estaba formando, Dios ya estaba escogiendo un plan para tu vida. La tierra de Canaán le pertenecía a Israel. Dios ya se la había dado a Abraham. Le dijo que su descendencia viviría en ese lugar. Génesis 13, del 14 al 17, dice así: Jehová dijo a Abraham, después que Dios se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré, le dijo Abraham. Confía en el Señor. Amén. Y alza tus ojos, como dice la canción también, y mira, todo lo que pise la planta de tus pies, dice que yo te la daré. Es una promesa de parte del Señor. Tenemos que esforzarnos por conquistar. De la misma manera, Dios estableció que tú y yo tengamos vida, que tengamos una tierra prometida ya en el cielo, cuando nos toque partir, pero que mientras estemos acá podamos poseer las promesas, adquirir las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuáles son esas promesas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Confía en el Señor. De repente tienes familiares ahora que están apartados, ¿verdad? Que vos dices, ¿cómo cuesta? Confía en el Señor. Sigue orando, sigue clamando que Dios lo va a tocar. Y quizás no te toque verlo, pero ten la certeza de que Dios lo va a tocar en tu vida. Ten la certeza que si partís y no lo viste, Dios va a seguir orando, Dios va a seguir contestando tus oraciones. Dios es un Dios que cumple las promesas. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Así que es tiempo de aferrarnos a las promesas que Dios tiene para nosotros en la palabra de Dios, creerle al Señor. Era la oportunidad que ellos tenían de ver la realidad de esa promesa. Como mencionamos anteriormente, se les presentó la oportunidad de conquistar lo que ya estaba conquistado, porque la tierra ya la era de ellos. Decir, yo les daré la tierra que fluye leche y miel, yo lo voy a meter, yo lo voy a introducir. Ya estaba conquistada, era simplemente que ellos tenían que ir y tomarlo. Otra vez el tren de las oportunidades volvía a pasar por ellos, pero esta vez era la oportunidad que ellos estaban esperando. Porque se habían asqueado ya de 40 años caminando en el desierto, de repente cada 3 años viendo la misma ropa, viendo la misma familia, de repente dijeron, no, vamos a conquistar, ya está, basta de estar haciendo ahí pocitos sanitarios, que cuando ves se levanta mucho aroma, bueno, tenemos que levantar campamento, no, vamos a conquistar la tierra que Dios ya dijo que es para nosotros. Es tiempo, estamos nosotros en el tiempo de ver realidad las promesas de Dios en nuestras vidas, de ver la realidad de nuestros sueños, esos sueños que tanto anhelamos, que tanto deseamos. Es tiempo de que se hagan realidad. ¿Y sabes por qué se va a hacer realidad? Porque Dios está con nosotros. Dios está contigo, como le dijo a Josué, que como había estado con Moisés, Él iba a estar con él. Que no tenga ni desmayo, porque donde Él fuera, donde José fuera, Dios iba a estar con él. Así que confiemos que en el Señor está con nosotros. Es el tiempo, la oportunidad de Dios, porque como le decía, Dios está con nosotros. Dios está contigo, iglesia. Es tiempo de levantarnos y cruzar ese Jordán que a veces nos impide alcanzar la tierra prometida. Crucemos ese Jordán para ir en pos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que nadie les iba a poder hacer frente porque la victoria está segura. Nadie te podrá hacer frente, le dijo Josué. No es que nadie iba a venir, no, se le iban a levantar, pero nadie le iba a vencer porque Dios estaba con él. Las luchas se levantan en nosotros, ¿verdad?
Se van a levantar luchas en nuestra vida, pero podemos estar seguros que quien pelea por nosotros es el Señor. Es Jehová de los ejércitos que va delante de nosotros peleando como un poderoso gigante. Se van a levantar luchas, se van a levantar dificultades, pero dice la Biblia que nadie te va a poder hacer frente, nadie va a poder derrotarte. ¿Por qué? Porque contigo está el Señor. Quien intercede por cada uno de nosotros es el mismo Jesucristo, que dice la Biblia que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti e intercediendo por mí. Si tenemos a favor, dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces confiemos en el Señor, esforcémonos y seamos valientes. Dios nos dio la promesa de poseer sauce para Cristo. Sauce es para el Señor. La Biblia dice que todo lugar que pise la planta de sus pies será bueno. En este tiempo, hoy estamos pisando la tierra de Sauce, ¿verdad? Una ciudad preciosa, con gente que necesita conocer el amor y necesita conocer el perdón de Dios, de que Dios da oportunidades, de que Dios sana, de que Dios restaura. Una ciudad donde se levantan luchas porque el enemigo no quiere que la gente se convierta. Estamos invitando gente, por ejemplo, Rosario hace como 15 días casi que prácticamente está invitando a una persona ahí para que venga y todos los días le pasa algo. ¿Verdad? Todos los días pasa algo. Y va para ahí pasa algo, que se levante, que me duele la uña, que esto y que aquello. Y a veces uno entiende, sí, que hay dificultades, pero a veces te das cuenta, ¿verdad?, que son ataduras, que el diablo no quiere soltar las vidas. Como ahora nuestra hermana Marta, que no pudo llegar porque se enfermó. Estaba bien hasta ayer, hasta el mediodía estaba bien, de repente se enfermó. ¿Qué es eso? Es una atadura. El diablo no quiere, ¿verdad?, que soltar la vida, pero nosotros venimos en el nombre del Señor Jesucristo y tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Se levanta, pero tenemos la promesa de que todo lo que pisemos está conquistado porque Dios así lo prometió. En este tiempo estamos acá, entonces, sauce para establecer el reino de Jesucristo, para establecer el reino de Dios. Sabemos que no somos los primeros, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Que no somos los únicos, porque hubo buenos hermanos anteriormente, buenos hermanos pioneros que tuvieron esa valentía de venir y predicar el Evangelio aquí en esta ciudad. Y podemos decir que así es porque muchos de ustedes son de esa época, ¿verdad? Son de la época donde hubo buena gente guerrera ahí batallando y predicando el Evangelio. Pero sabemos tristemente de que de la otra parte, ¿verdad? De los malos testimonios, ¿verdad? De cosas que dejan, por así decirlo, en falso al Evangelio, ha sido invadida ahí de malos testimonios. De iglesias divididas, que se levantan, son 6, 8, se dividen, se pelean, se enojan, son 4 para cada lado, y ahí andan dolidos, predicando el Evangelio dolidos, ¿verdad? Heridos, y qué es lo que eso hace, que el Evangelio, ¿verdad?, no avance sanamente, son ataduras. Por eso en este tiempo vamos a establecer la iglesia Centro Cristiano Nuevo Despertar el Bron, llegó aquí para quedarse. Amén. Hoy estamos aquí en este local, pero sabiendo que el año que viene vamos a estar en nuestro local propio, quizás antes. Lo creemos porque Dios ya lo prometió, así que seguimos avanzando. Ahora bien, ¿cuál sería esa tierra que pisa la planta de tus pies? Tu familia. Tu familia necesita de Cristo, ¿verdad? Tu familia es el primer ministerio. Esforcémonos por llevar a Cristo a nuestra familia. Esforcémonos por llevar a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Que duele cuando nuestros hijos no están en el camino, duele. Tenemos hijos que no están en el camino del Señor. Están ahí, pero no están afirmados. Y si hoy les toca partir, diría que no están, no irían con el Señor, ¿verdad? Pero seguimos orando, seguimos clamando, esforzándonos para que ellos puedan conocer al Señor. Nuestros padres, mi madre no cree en el Evangelio y está, bueno, no voy a decir que se me mata, pero está más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le toca partir? No podré encontrarme con eso. Entonces, debo de esforzarme, ¿verdad?, por compartir el Evangelio. La familia es nuestro primer ministerio. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros cónyuges, ¿verdad? Oremos por nuestros sobrinos, nuestros vecinos. Ellos también necesitan a Cristo. A veces no molestan un poquito, ¿no? Porque la gente no ayuda, dijeron algunos, ¿verdad? La gente no ayuda, ¿verdad? Pero los vecinos necesitan a Cristo. Nosotros una vez fuimos esos vecinos que necesitaban de Cristo.
Así que esa tierra también que es la tierra que pisa la planta de nuestros pies, nuestro lugar de estudio, aquellos que están estudiando, tus compañeros de clase tienen que saber que en ti hay algo diferente, debemos esforzarnos por predicar el Evangelio. No es que lo vamos a estar invitando y siendo ahí pesado, sino que con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, vamos a marcar la diferencia, ¿verdad? Que nosotros no copiamos, no se nos pega nada lo que trabajamos en el bolso, no se nos pega nada en la ropa, ¿verdad? Marcamos la diferencia. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Hace que la gente venga y se acerque a nosotros. Y esa es la tierra que tenemos que conquistar también. Ahora bien, vamos a ver entonces que Cristo nos da la victoria, ¿verdad? Dios ya dio la conquista. Vamos a ver algunas claves para lograr esa conquista. Primero que nada, dice la Biblia que debemos de esforzarnos y ser valientes. Le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite más de una vez. El esfuerzo indica que tengo que poner algo más de mí para conquistar. El esfuerzo es el empleo enérgico del vigor o la actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. O sea que vienen las dificultades. Por eso es que el Señor le dice, esfuérzate. El esfuerzo, se van a levantar muchas dificultades, pero debemos de esforzarnos un poco más de la cuenta para poder conquistar. De repente no vas a alcanzar con una oración simple en la mañana, de repente vas a tener que doblar un poquito más las rodillas, vas a tener que clamar un poquito más al Señor, de esforzarte, ¿verdad? Un poquito más, de repente vas a tener que pegarte un ayunito, aquí no digo de 21 días, de 40 días, pero sí un día de consagrado al Señor, ¿por qué? Porque debemos esforzarnos por conquistar, ¿verdad? Esforzarnos por conocer más a Dios, esforzarnos por buscar más de su presencia, esforzarnos por buscar más de su amor. Ahí. Ser valientes. Dice, esfuérzate y ser valiente. El Evangelio no es para cobardes. Aunque algunos piensan que el Evangelio es para cobardes, el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes. Josué tenía la gran tarea de no solo liderar a Israel, sino de llevarlo a la conquista. Él era el líder que lo tenía que llevar a conquistar esa tierra. Por eso Dios le pide que sea valiente. Tenía que enfrentarse al enemigo, se tuvo que enfrentar a Jericó. Ahí era el general, todo el estratega. Por eso Dios le manda que sea valiente. Y ahí él iba enfrentándose a los reyes opresores. Hay que ser valiente para pararse frente al pecado, ¿verdad? Y decir que no. Hay que ser valiente. Marcar la diferencia en estos tiempos es para valientes. Marcar la diferencia en el trabajo, que como digo, que siempre a la mayoría se le queda algo, ¿verdad? Parece que la ropa tiene imán, se le cae algo en el bolsillo o en el bolso. Marcar la diferencia cuesta en este tiempo, es para valientes, pero debemos de marcar la diferencia. Lo más fácil es pegarse a la costumbre de este mundo, que le caemos bien a todo el mundo, ¿verdad? Hablamos como ellos, tomamos lo que ellos decidan, hacemos todas esas costumbres, es más fácil, pero nosotros fuimos llamados a ser luz, a ser diferentes, hacer luz en medio de las tinieblas. Meditar siempre en la palabra de Dios es una clave. Entonces, primera clave es esforzarnos, ser valientes, esforzarnos por conocer más al Señor. Meditar siempre en la palabra de Dios. Josué debía meditar en la palabra de día y de noche. ¿Cuál palabra? En todo ese mandamiento, esa ley que Moisés había notado, que había recibido de parte de Dios. Esa era la fórmula para que le fuera bien en todo lo que emprendiera. La Biblia es nuestro manual de vida. Ella nos dice cómo debemos de comportarnos en esta vida para que seamos prosperados en todas las cosas que enfrentamos. Ahí debemos entonces de aplicar. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto tiempo le estamos dando a la meditación de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra del Señor? Puede que abramos la Biblia o digitemos el celular solamente cuando venimos a la iglesia. ¿O vieron esas aplicaciones que te mandan un versículo, ahí el versículo del día está? Bueno, esos versículos siempre te van a dar para adelante, un para arriba, nunca te van a confrontar con nada. Debemos nosotros de tomar un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Debemos de esforzarnos por dar un tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Meditar es leer la palabra del Señor. Meditar no solamente es leerla, sino que es orar ahí para que el Señor nos hable a través de su palabra, para que el Señor nos enseñe y nos diga qué cosas debemos de aplicar, qué cosas debemos de dejar, qué cosas debemos de esforzarnos más, ¿verdad? Eso es meditar en la palabra del Señor, que ella nos hable, que ella nos guíe, que ella nos muestre qué cosas nosotros debemos de cambiar. Y otra de las claves para conquistar es que debemos de saber que Dios siempre estará con nosotros.
que Dios es el que va a ir con nosotros. Dios se lo prometió a Josué que de la misma manera que Dios había estado con Moisés, iba a estar con él. Así que Josué iba tranquilo, iba seguro que Dios estaba con él. Iba tan seguro después que ya no le tenía miedo a nada, que cuando seguimos leyendo se le presenta un ángel y dice, ¿vos de quién sos? ¿Estás de nuestro o de los otros? Él iba a pelear con el ángel. Él ya sabía que estaba con Dios, tenía el favor de Dios, iba a pelear con el ángel. Dice, no. Y ahí, bueno, le da una ordenanza. Josué supo que el Señor estaba con él, tenía la confianza que el Señor estaba con él. De la misma forma, Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Gracias, Señor, aleluya. Todos los días, no estamos solos. Dios no nos envió la guerra con un tenedor, como bien se dice por ahí. Dios está con nosotros. ¿Saben por qué no nos envió con un tenedor? Porque Él va primero, va delante de nosotros, ahí como un poderoso gigante. Va abriendo camino nuevo en el desierto. Ahí Dios está con nosotros. Iglesia amada, estamos a la puerta de conquistar lo que nuestros antecesores, ¿verdad? Lo que los pioneros que vinieron aquí anhelaron conquistar, que fue la ciudad de Sauce para Cristo. Y como les dije el domingo pasado, Dios hace que la historia se repita, Él hace que el tren de las oportunidades vuelva a pasar de nuevamente por nuestras vidas, por nosotros. Este es el año de la restitución, donde vamos a recuperar lo que hemos perdido por tomar malas decisiones. El pueblo de Israel, 40 años, tomó la decisión de no creerle al Señor, de no confiar en Dios. Por lo tanto, 40 años andando en el desierto. Dios se enojó, que dijo que toda esa generación que no le creyó, de 25 años hacia arriba, ¿verdad?, no entraría en la tierra prometida, salvo Josué y Caleb, que creyeron, que tuvieron un espíritu diferente. Y se cumplió. La otra generación fue libre de la esclavitud de Egipto, pero no pudo entrar en la promesa de Dios. Dios ya te sacó, te hizo libre del pecado, libre de la esclavitud del pecado. Ahora entra en el propósito que Dios tiene para tu vida. Deja de dar vueltas, de andar dando vueltas ahí, vagando, ahí, sino que métete de lleno en el plan de Dios que tiene para tu vida. Métete, decídete de una vez por todas por el Señor. Dios es un Dios rico en misericordia, les dio la oportunidad nuevamente de poder alcanzar la promesa que Él mismo les había dado. Lo que Dios prometió para nosotros está ahí, está del otro lado del Jordán. Está simplemente que nosotros decidamos usarlo. Es decir, sí Señor, yo voy a cruzar, yo voy a conquistar, yo me voy a meter en el propósito que tú tienes para mi vida. Y tú me puedes preguntar cuál es ese Jordán, y es el Jordán de las decisiones. Muchas veces no cruzamos porque no nos decidimos por el Señor. No cruzamos porque sabemos que si cruzamos vamos a tener que esforzarnos más, vamos a tener que comprometernos más, vamos a tener que hacer algo más. Y de repente con salir del pecado, Señor, ya me alcanza. La salvación no la voy a perder. Sí, no la vas a perder, pero te vas a perder todo un plan divino de Dios para tu vida. Te vas a perder la oportunidad de alcanzar a cientos de miles de personas, porque vos no sabés cómo Dios puede usar tu vida y cómo para rescatar a los demás, ¿verdad?, que están a tu lado. Si yo me atrevo a cruzar, voy a tener, como les dije, que redoblar mi esfuerzo, mi búsqueda del Señor, mi compromiso con el Señor. Así como cuando un matrimonio se casa, que asume un compromiso en el cual para mantenerlo, ¿verdad?, hay que ponerse de acuerdo a ambas partes. Si no nos ponemos de acuerdo a ambas partes, hay pleito todos los días y eso no está bueno. Está bien un tiempito, ahí pelear de vez en cuando, ahí vamos a tener un roce, pero no. El compromiso es cada uno ceder, ¿verdad? Así es con el Señor. Dios quiere bendecirnos. Dios ya lo decidió. El tema está en nosotros si queremos que Dios nos bendiga o no. Si queremos llegar a eso o no. Por lo tanto, esforcémonos, preparémonos para la conquista, preparémonos para la batalla. La victoria está segura, porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está contigo. Dios ya nos prometió. Usemos ese Jordán. No tengamos miedo en avanzar. A veces no avanzamos por miedo, ¿verdad? Tenemos miedo a lo que nos van a decir, miedo que si nos va mal. Y si te va mal, ten la tranquilidad de que Dios te va a dar la oportunidad de que lo hagas bien. Porque Dios ya conoce tus luchas, Dios conoce tus limitaciones, ¿verdad? Deja que Dios te capacite. No tengas miedo de emprender algo nuevo. Juégatela por el Señor. Si vos sientes que es de parte de Dios eso, hacelo, no frenes. No tengas miedo porque Dios
está contigo. Dios está por nosotros. No tengamos miedo en avanzar. Dios es más fuerte y poderoso que todo lo que se pueda levantar. Dice la Biblia, le dijo José, nadie te podrá hacer frente. La Biblia nos dice que la puerta del infierno no prevalecerán con la iglesia. La iglesia va a rescatar. Nosotros vamos a rescatar Sauce para Cristo, ¿verdad? Nosotros, cuando digo nosotros, no es Alicia y yo, somos nosotros, somos su pueblo, somos sus hijos. Ahí, ¿verdad? Que vamos a compartir el Evangelio, ¿verdad? Que quizás no estaremos predicando de continuo, pero la gente va a ver lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios hace en tu familia. Vamos a ver a Víctor transformado, ¿verdad? Vamos a verlo rescatado ahí de las drogas, sano, ahí alabando al Señor. Vamos a ver a Fernando, el hijo de Marta, también. Vamos a ver a Álvaro ahí, que ya Dios está orando, ¿verdad? Dios está orando, de a poquito, pero lo vamos a ver sirviéndolo nuevamente, reconciliándose con el Señor. Ahí vamos a ver a Néstor nuevamente ahí compartiendo, predicando la palabra. Él dice que no, pero Dios está orando, Él dice que lo está tocando. Gloria a Dios. Él va a poder volver a ser el ciego que fue una vez. Y más, porque la misericordia está, ¿verdad? La misericordia está de parte del Señor. Vamos a ver a Romina también siendo maestra de escuela bíblica. Y quizás va a ser una buena directora de escuela bíblica, ¿verdad? No limitemos al poder de Dios. Vamos a ver ahí a Nazarena junto con Samuel y otros muchachos más, Lautaro, quizás se animen a tocar, David, y vamos a formar una banda acá de Sauce. Gloria a Dios. No sé si llegaremos Toca, a las Señor. naciones, pero que Sauce va a escuchar. Sauce va a escuchar, va a escuchar. Así que creamos en el Señor, ¿verdad? No sabemos si en el próximo domingo Roberto quizás venga ahí con su familia, que esté aquí aceptando a Cristo nuevamente, reconciliándose con el Señor. Creemos en el Señor. Toda la tierra que pise la planta de vuestros pies será tuya. Amén. Así que creámosle al Señor. Confiemos en el Señor. Esforcémonos por conquistar lo que Dios ya nos prometió. La palabra de Dios, como le decía, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, agarrémonos de esa promesa, confiemos, pidámosle a Dios sabiduría, cómo llegar, ¿verdad?, al corazón de nuestro cónyuge, cómo llegar al corazón de nuestros hijos, cómo llegar al corazón de nuestros nietos. Ahí, usemos, no tengamos miedo, avancemos, juguémonos por el Señor. Dios nos está dando nuevamente la oportunidad. No la desaprovechemos, conquistemos, avancemos. Ahí, como ahí nuestra hermana Rosario contaba, ¿no? Sintió de parte de Dios de ir a hablar con cierta persona. Y bueno, se dejó guiar. Dios la guió, Dios la llevó, y hoy está aquí en Sauce, a unas poquitas cuadras aquí. Ya no tiene que caminar 2 kilómetros, ¿verdad? Ya si está lloviendo, David, ya no se puede hacer decir: no, mamá, hoy no voy a la escuela porque está lloviendo. No, dale con el paragüita, rapidito, y anda corriendo, que anda corriendo ahí en la escuela. Porque Dios es bueno. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dios va abriendo nuevamente esas puertas que por años estuvieron trancadas, ¿verdad? Esas cosas tan trancadas. Este es el tiempo donde se van a abrir. Por eso es el tiempo de la restitución. Dice el Señor: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Por qué? Porque se habían apartado del Señor. Tal vez vinieron esos tiempos malos en nuestra vida porque tomamos malas decisiones. Pero ahora que nos volvimos al Señor, que nos estamos encontrando nuevamente con el Señor, dice: comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre del Señor. El cual hará maravillas, seguirá haciendo maravillas. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Nunca más un hijo de Dios va a ser avergonzado, ¿verdad? Sino que va a ser admirado, va a ser seguido, y todos van a venir a Cristo a consecuencia de tu testimonio. Amén. Así que pongámonos de pie en esta hora y pidámosles el esfuerzo al Señor. Vamos a orar al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre.